Buenas tardes, mil bendiciones, la paz y la misericordia del Señor sobre sus vidas, sobre sus casas, que el Eterno les continúe bendiciendo en esta hermosa tarde. Estamos en un tiempo devocional donde le pedimos al Señor que nos hable, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Eterno bendiga sus vidas, sus casas, sus hogares, sus familias. Que en esta tarde podamos escuchar la voz de Dios. Que en esta tarde el Señor nos pueda hablar y para mí es un gozo, es un placer poder entrar hasta la comunidad de su hogar y poder bendecir su casa, su hogar, su familia, con un consejo, con una exhortación, con una edificación, con lo que el Señor tenga para ti en esta tarde. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu hogar y bendecimos tu familia. Como siempre, su pastor y amigo José Yepe, que le saluda, que le bendice y que le agradece al Señor la oportunidad que me da de poder compartir contigo en esta hermosa tarde. Oremos para comenzar. Padre, que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder, en majestad. Gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por todo lo que tú has permitido en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Gracias, Dios, porque tú, a pesar de todas las cosas, no nos has dejado, no nos has abandonado, no nos has dado la espalda, siempre has estado con nosotros. Ahí, Señor, ayudándonos a seguir adelante. Gracias por este tiempo, gracias por este momento. Gracias porque podemos bendecir, porque podemos edificar, porque podemos bendecir la vida de nuestros hermanos que nos ven en vivo y los que nos ven en otros países en un horario distinto, Padre, los que están en España, ahí en Barcelona, en Madrid, en Albos, ahí en Getafe, Señor, en Almería, y los que están en Canadá, los que están en Chile, Señor, los que están en Estados Unidos, los que están en Nueva York, los que están aquí en Colombia, en Bogotá, en Barranquilla, Puerto Colombia y los barrios donde esta transmisión pueda llegar, los hermanos de Villate, los que nos ven en vivo y los que nos ven en diferido por sus horarios de trabajo, de el lugar donde vive. Ponemos tu mano sanadora sobre todo el que se encuentra enfermo en esta tarde y declaramos la llaga de Cristo y declaramos a Jehová Rafa que sana, a Jehová Jireh que provee y a Jehová Sid que no, que nuestra justicia, que nos ayude, que nos guarde, que nos siga ayudando, que nos siga bendiciendo. Te entregamos este tiempo, Señor, de devocional. Háblame, Señor. Así que ponemos todo en tus manos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Todos los que están enfermos, todos los que están pasando momentos difíciles, oramos y declaramos paz y bendición de su vida. Donde usted nos vea, regálanos tu like, regálanos tus comentarios. Eso nos ayuda para que YouTube nos recomiende más cristianos, para que el canal siga creciendo. Así que déjanos tu like, déjanos tu comentario, comparte la transmisión. Gloria al Señor. Nos puedes ver en la página donde me estás viendo hoy, José Yepes Charly, y también nos puede ver en Facebook Live, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Después montamos estos videos en el canal de YouTube que se llama ICETI, Iglesia Cristiana Espada Cortante. En la página personal mía me puedes enviar la solicitud para aceptarte en la página de la iglesia. Le puedes dar like a la manito que dice me gusta y automáticamente ya haces parte de la página. Y en el canal de YouTube hay unas letricas que ya son negras, en otros celulares son rojas, dice suscribir. Se le da clic ahí en suscribir en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Espada Cortante. Se le da suscribir y le van a salir unas campanitas donde dice todas, algunas específicas. Usted le da en todas. Eso significa que cada vez que nosotros subamos un contenido, subamos este video, usted lo va a poder ver en la comodidad de la casa. Si de pronto no lo encuentra en la página de Facebook porque pues le toca ver el de marzo, entonces ahí en la página de YouTube están todos los videos por fecha, usted los puede ver. Así que su like, su mensaje serían de bendición para nuestras vidas. Que usted lo comparta también será bendiciones para nuestras vidas. Y así puede usted bendecir este ministerio. Si tú nos ves, no tienes un lugar donde congregarte, nosotros estamos ubicados en el barrio Villate, calle 64C, número 12B04. Calle 64C, número 12B04, barrio Villate, Iglesia Cristiana Espada Cortante Internacional. Y ahí tienes mi número de celular si en algún momento te quieres contactar.
para llegar a este lugar y escuchar la palabra del Señor. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias por estar ahí. Déjanos tu comentario para saludarte. Gloria al Señor. Ahí está Katy Durango Rodríguez que dice amén. Y un saludo ahí para Rosa. Un saludo ahí para Luquel y para todo el grupo de personas que están allá de acá al lado de Villate. Gloria al Señor. Allá al lado de las canales y eso por allá. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, la cuchilla ahí de Villate. Que el Señor les bendiga a todos ahí. Y gracias por estar viendo su devocional. Estamos vivos y estamos en vivo. Qué bueno saludar. Un saludo para tu pareja. Que el Señor lo bendiga, lo guarde, lo ayude a seguir adelante. Así que déjeme su comentario. Y hoy vamos a comenzar un tema nuevo. Gloria al Señor. Si usted también quiere bendecir este ministerio, ahí le dejo los números por los cuales usted puede bendecir, traer una ofrenda. Estamos en una siembra de unos baffles, estamos en siembra pro arriendo. Si usted quiere bendecir este ministerio, ahí le dejamos los números para donde usted pueda bendecir, la cuenta de la iglesia, el Nequi y personal. Dios bendice al dador alegre. Así que, mi hermano, si usted quiere bendecir esta obra, lo puede hacer. Y el tema que vamos a compartir en esta tarde, ahí se lo voy a colocar para que usted lo que Dios quiere, lo que Dios quiere de nosotros. Ahí está en la pantalla para que usted lo pueda ver. Lo que Dios quiere de nosotros. Y está en Primera de Reyes, capítulo 17, 8 al 15. Ya le voy a leer. Lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere algo de nosotros y hoy lo vamos a aprender. El libro de Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 15, dice: vino luego a Elías, palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías, se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. O sea que la situación de esta mujer era aún peor que la situación de Elías. Gloria al Señor. Entonces Elías le dijo: prepáralo para mí. Entonces Elías dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo lo que le dijo Elías, y comió ella y su casa muchos días. Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que hay un tiempo donde el rey Acab se enamoró y se casó de una mujer y trajo el paganismo y la idolatría a la nación de Israel, y por voz de Elías dijo que no llovería en la tierra durante un determinado tiempo, así que los arroyos se secaron, la tierra no recibía los nutrientes del agua, había hambre, había escasez, había dificultad, y Dios le dijo a Elías, gloria al Señor, que se fuera para donde una viuda, para que la viuda los sustentara. Y Elías se levantó en la mañana y fue donde la viuda, porque ya Dios le había dicho a Elías que ya él había hablado con la viuda, y la viuda
le iba a sustentar porque ya el agua del río se había acabado, y Elías, muy presuroso, fue a la casa de la mujer. Cuando llegó, encontró a la mujer que estaba recogiendo unos leños ahí, y Elías le dice que vaya y le traiga un vaso de agua. Y cuando ella va a buscar el vaso de agua, él le dice: hazme una torta, una arepa, un pedazo de pan. Y ella le dice que no tiene nada, que en la tinaja tiene un poquito de harina y en la vasija tiene un poquito de aceite, y que iba a preparar una torta pequeña para ella y para su hijo, para acostarse y echarse a dormir. Entonces Elías la llama y le dice: hazme a mí primero. Y hazme a mí primero. Pero como esta mujer conocía a Dios, sabía quién era Dios, Elías le dice: hazme a mí primero. Pero ahí no hay una réplica de la mujer que le dice: ¿cómo así? Si te estoy diciendo que me voy a morir y voy a comer. No, ella le dice, el diálogo lo que expresa es que ella le dice que se va a preparar una torta para ella y para su hijo y acostarse a dormir. Y Elías le dice que le prepare a él primero. Pero Elías no termina, no se queda callado, sino que dice: hazme a mí primero porque Dios ha dicho. Cuando él le dice: hazme a mí primero porque Dios ha dicho, ella enseguida para sus antenas espirituales y escucha lo que el profeta, porque Elías era una persona reconocida y sabía quién era Elías, que era un hombre respaldado por Dios, y que lo que Elías dijera era la voz de Dios. Y cuando él le dice: hazme a mí primero porque Dios ha dicho que me hagas a mí primero y después comas tú y tu hijo, porque la arena y la harina y el aceite no escaseará, y comerán tus hijos y tú y durante muchos días. Basado en la palabra que Elías le está dando proféticamente a la mujer, ella actúa en fe y va y prepara la arepa para Elías, y después come ella y su hijo, y dice que la palabra se cumplió porque comieron ella y sus hijos por mucho tiempo, hasta que volvió a llover a la tierra nuevamente. Entonces, el tema de esta mañana se llama lo que Dios quiere de nosotros. Y aquí vemos dos ejemplos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Dios nos pide? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere muchas cosas de nosotros, pero sobre todo lo que te voy a enseñar en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Ahí está Laura Villamil, Dios te bendiga. Y está nuestro amigo y siervo Badel Ruiz Oscar, dice: Dios me lo bendiga, pastor, grandemente. Y está Laurita, Dios te bendiga, Lauri. Ayer estuvimos por allá, gloria al Señor. Un saludo para ti, para Alci, para todos, para la mamá de Alci, para todos, para Charitín, para todos. Que el Señor le bendiga, para Jordan, para todos. Un saludo muy especial. Gracias por estar ahí, escuchando la palabra del Señor y hacer parte de Familia y Ceci, Iglesia Cristiana Espada Contra. Esta preciosa historia, vemos el momento en el cual, debido a las sequías que el profeta Elías había profetizado, fue enviado por el Señor a una ciudad llamada Sarepta de Sidón. Es decir, fue enviado a una ciudad que no era de los judíos. Escuchando, no era una ciudad del pueblo de los judíos, era una ciudad pagana. Era una ciudad de personas que no pertenecían al pueblo de Dios. Pero allá fue enviado Elías. Pero no fue enviado a casa de una familia rica, sino fue enviado a casa de una mujer viuda, a casa de una mujer que estaba sufriendo también las consecuencias de la sequía y de la escasez de alimentos. Gloria al Señor. Verdaderamente el Señor le pidió al profeta que hiciera dos cosas. El Señor le pidió al profeta Elías que hiciera dos cosas. Gloria al Señor. Y las dos cosas que el Señor le mandó a que Elías pudiera hacer, que hiciera, fueron dos cosas difíciles de comprender. Lo primero que le pidió fue ir a una ciudad que no hacía parte del pueblo de Dios para buscar ayuda. Mire, y lo segundo que le pide es llegar a la casa de una mujer viuda muy pobre para ser alimentada por ella, para ser alimentado por ella. Dios le pidió en este momento de adversidad y en este momento de dificultad, Dios le pidió a Elías. Está nuestro hermano Jim, que el Señor lo bendiga grandemente. Y gracias y un saludo a la distancia. Dios te bendiga, siervo, y Dios te guarde, pastor.
Elías recibió una orden del Señor. Primero, vaya a Sarepta, a una ciudad que no hacía parte del pueblo de Israel. Y segundo, que fuera a la casa de una viuda para ser alimentado por esta viuda. Gloria al Señor. Definitivamente, que al ver estos detalles podemos comprender qué es lo que Dios quería del profeta Elías. ¿Qué era lo que Dios quería del profeta Elías? Bueno, ahí se los coloco en la pantalla. Dios quería del profeta Elías, y lo que también el Señor quiere de cada uno de nosotros es obediencia y fe. Creer a lo que Dios nos está diciendo nos mueve a obedecer. Y nosotros, los seres humanos, queremos de Dios tantas cosas, pero Dios lo primero que quiere de nosotros es un corazón obediente, un corazón que tenga fe, un corazón que se rinda a lo que dice la palabra y que no cuestione la palabra, que no cuestione lo que Dios está diciendo, sino que obedezca sin murmurar, sin runear, sino que obedezca. Elías estaba haciendo lo que Dios le mandó, profetizó una sequía y se fue allá a un río a alimentarse. Y cuando el río se secó, Dios lo manda a una viuda. Dese cuenta que en todo este momento, en la profecía de la sequía, una palabra dada por Elías en obediencia a Dios. Dios lo pidió así, Elías lo hizo, profetizó y sucedió. Y Elías, Dios le habla y le dice que se vaya del arroyo y se vaya por donde la viuda. Y él sale para donde la viuda, obediente. Cuando llega donde la señora viuda, la viuda obedece a la palabra que Elías le está dando. Obedece, tráeme a mí primero, porque Dios ha dicho, fe, obediencia, tráeme a mí primero, porque Dios ha dicho que la harina y el aceite no escaseará. Fe. Elías le dice, ve a donde la viuda. Obediencia, porque yo le he dado orden que te sustente. Fe, porque era una viuda. Elías sabía que era una viuda, no era una persona rica. Entonces Dios quiere de nosotros y demanda de nosotros mucha obediencia y mucha fe. Y el problema del ser humano es que a nosotros nos cuesta obedecer al Señor. Dios le bendiga al pastor Ponce que nos está viendo ahí en Villa Zambrano. Un saludo al pastor Ponce y un saludo a nuestros hermanos ahí en iglesia. Yo soy el que soy. Que Dios le bendiga, pastor José. Y apenado, pastor, porque no pude estar el lunes con los jóvenes porque se nos complicó todo acá. La pastora tuvo que predicar en las Gardenias y a mí me tocó oficializar una reunión de una hermana de nuestra congregación que cumplía un mes de fallecida y nos tocó estar ahí. Así que discúlpenos por no estar allá, pero habrá muchas oportunidades para estar. Dios sabe que teníamos el deseo de estar, pero teníamos un compromiso acá en la iglesia. Así que mi hermano, un abrazo a la distancia, los quiero mucho, un abrazo a la pastora Liliana, que los apreciamos mucho y qué bendición de Dios podernos encontrar en el camino y poder ser esa familia en el Señor. Gracias, mi hermano, usted sabe que lo quiero mucho y que lo aprecio mucho, que el Señor lo bendiga y gracias por estar ahí conectadito y hacer parte de Familia ICESI, Iglesia Cristiana Espada Portante Online. Y ahí está Katy Durango que dice, aplaude, gloria al Señor. Así que Dios en este tiempo, amada iglesia, pide obediencia, pide fe, que nos movamos en obediencia a lo que Dios nos está diciendo. La Biblia dice que el oír la palabra del Señor produce fe. La fe viene por el oír la palabra y muchas veces nos falta fe porque tenemos un analfabetismo bíblico, que no conocemos la palabra, no sabemos lo que la Biblia dice, no entendemos lo que la Biblia dice, leemos la palabra y no la entendemos porque no tenemos el conocimiento para entender la palabra. Pero muchas veces de las malas decisiones que nosotros hemos tomado es porque no conocemos la palabra. Y si no conocemos la palabra, no vamos a desarrollar fe, porque la palabra del Señor nos enseña, nos habla, nos dice, nos manifiesta, nos muestra, gloria al Señor, como nosotros. Y Dios le pide a Elías obediencia, Dios le pide a Elías fe, Dios le pide a la viuda obediencia, Dios le pide a la viuda fe. Y Dios nos pide a nosotros hoy, los que estamos aquí congregados, escuchando este devocional, Dios quiere que desarrollemos fe y la fe se desarrolla. La fe viene por el oír la palabra del Señor. ¿Y cómo la oigo? Cuando la leo, cuando la estudio, cuando la escudriño, cuando me congrego, cuando voy a los ayunos, cuando voy al discipulado, cuando voy al diaconado, cuando estoy en la iglesia, en la escuela dominical.
La palabra que escucho produce fe, y si hay algún momento difícil en mi vida, la palabra golpea lo que yo estoy viviendo, gloria al Señor, y a la palabra golpear lo que yo estoy viviendo produce fe. Si el marido te dejó, si la economía está mala, la situación, esta mujer tenía una situación mala, Elías tenía una situación difícil, pero Dios le dice, ve donde la viuda que yo le he dado orden que te sustente. Se activa la fe, se acabó el agua en el arroyo, no había nada que beber, no había nada que comer, Elías estaba con hambre, y Dios le dice, levántate y vete a Sarón a Sarepta de Sidón, que yo le he dado la orden a una viuda que te sustente. Él está recibiendo la instrucción de Dios, él obedece, él actúa en fe, él sabe que es Dios que lo está mandando, y si es Dios que lo está mandando, y él dice la palabra que ya Dios le había dado orden al corazón de la viuda para que lo sustente, y cuando la viuda viene, que él le pide agua, que le pide la arepa del trigo, el pedazo de pan que le pide, ella le dice, no tengo nada, solamente un poquito de harina en la tinaja, y en la vasija tengo un poquito de aceite. Y él le dice, tráeme a mí primero porque Dios ha dicho. Cuando él dice porque Dios ha dicho, activa la fe de la mujer enseguida, y Dios en la activación de la fe produce obediencia. Lo que nos mueve, no puede ir la obediencia desconectada de la fe, porque la fe produce obediencia. Cuando tú sabes lo que la palabra dice, cuando tú lo conoces y sabes lo que la palabra dice, tú te mueves. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, produce fe, y al producir fe tú no te quedas estático, tú te mueves, tú avanzas por lo que la palabra te está diciendo. Y él, en un momento de hambre, avanzó en base a la palabra que Dios le dio, y esta mujer, en medio de su escasez, pudo alimentarse durante mucho tiempo, y me imagino que de lo que ella comió y sus hijos comieron, Elías también comió, porque Dios le mandó que le sustentara, no solamente en ese momento. Dios ha dicho que si me das a mí primero, la harina no va a escasear, el aceite no va a faltar, y dice que la mujer y los hijos comieron mucho tiempo. Elías también comió mucho tiempo, porque así como estuvo mucho tiempo en el arroyo, también estuvo mucho tiempo en casa de la viuda, hasta que Dios permitió que pasaran los 3 años y 6 meses, y Elías volvió a orar nuevamente y volvió a llover sobre la tierra. Dios quiere hoy tu obediencia. Dios hoy quiere mi obediencia. Dios espera de nosotros, amada iglesia, que obedezcamos, que no le pongamos tanto perendengue y le pongamos tanto razonamiento. Si el Señor te está diciendo, buscadme, búscalo. Si el Señor te está diciendo, muévete, muévete. Y la dirección que el Señor te esté dando, hay que hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y Dios lo que está pidiendo definitivamente es mucha obediencia. Y algo que le falta al pueblo del Señor es obedecer. Si hay algo que le falta al pueblo del Señor, es obedecer a la palabra. Nos cuesta, porque el obedecer la palabra está matando nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra independencia de Dios, porque queremos ser nosotros, queremos movernos nosotros, queremos actuar nosotros, queremos ser solo nosotros el centro de atención. Pero cuando es Dios el que habla y nosotros nos movemos basado en lo que la palabra de Dios dice. Yo me recuerdo hace muchos años, cuando salimos de la iglesia donde nosotros estábamos congregados, por algunas situaciones salimos de ese lugar con la bendición de los pastores, oraron por nosotros, nos dieron la palabra, nos bendijeron. Nosotros salimos sin saber hacia dónde íbamos ni qué íbamos a hacer. Simplemente el Señor nos dijo, no es el tiempo de estar en este lugar. Le informamos a nuestros pastores, ellos hicieron una reunión, nos bendijeron, me dieron un sobre con una ofrenda, oraron por mí. Me acuerdo que el sobre, la ofrenda, decía un versículo que está en Malaquías, que Dios conoce al siervo que es fiel y al siervo que no es fiel, y Dios pagará de acuerdo a eso. Es una palabra que estaba ahí, que Dios hacía la diferencia entre el que le servía y el que no le servía. Me acuerdo que me dieron una ofrenda, me hicieron una comida, a mí y a mi esposa, nos despidieron, nosotros nos fuimos sin saber qué iba a pasar de nuestras vidas. Nosotros nos fuimos, pero a mí me habló el Señor y me dijo que Dios iba a hacer una obra, una iglesia en el lugar donde nosotros por muchos años habíamos trabajado, y el Señor le dijo a mi esposa, Dios me habló anoche, porque estuvimos durante muchos años, 12, 14, 15 años trabajando en Villate, bajo la cobertura de nuestra iglesia madre, que era la Iglesia Cuadrangular de La Paz, y durante mucho tiempo duramos ahí trabajando, y cuando nos fuimos, bendecidos por ellos, con una oración, con una reunión, nos fuimos, gloria al Señor, y estuvimos en la iglesia de la pastora Vicky, que nos abrió las puertas de su iglesia, y ahí estuvimos durante 6 meses, y en el promedio de esos 6 meses
donde estuvimos ahí, que predicamos en la escuela dominical, y ella nos abrió la puerta de su iglesia, y predicamos en la primera, mi esposa en la segunda, y duramos 6 meses ahí ayudando a la pastora, ahí restaurando nuestras vidas y recibiendo. Y qué noche Dios me habla, me levanta en la madrugada y me habla y me dice, vuelve al lugar de donde saliste. Y yo obedezco lo que Dios me está diciendo, y yo le digo a mi esposa, mami, Dios me dice que vuelva a Villate, que ahí Dios es el lugar que nos ha puesto. Y mi esposa me dijo, yo no vuelvo a ese lugar. Si tú quieres volver a ese lugar, ves tú, pero yo no vuelvo. Y yo me acuerdo que dije, bueno, mija, yo simplemente lo que Dios me está diciendo. Fui donde Jonathan, un joven amigo nuestro, que lo quisimos como un hijo. El tiempo que estuvo con nosotros, él partió a la presencia del Señor hace un año. Y él también no nos había ido, a ninguno de los tres nos había ido bien en Villate, había sido mucho dolor, muchas situaciones difíciles, pero yo le estaba creyendo como Elías a lo que Dios me estaba diciendo, que tenía que volver a Villate, que el lugar de la deshonra era el lugar de la honra. Y como mi esposa me dijo que no, pues yo fui donde Jonathan y le dije, Jonathan, Dios me dice esto, Dios me dice lo otro, y Jonathan me dice, yo para Villate no voy. De bueno, si ustedes dos no van conmigo, yo voy solo, porque tengo la certeza que fue Dios que me habló. Yo voy. Yo cada vez que le tocaba el tema a mi esposa de volver a Villate, eso era un conflicto, era una situación difícil, ella no quería volver, la situación no. Yo simplemente me dediqué a orar todo ese tiempo, a decirle, Señor, háblale, Señor, háblale, Señor, háblale, Señor, háblale. Señor, que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, que seas tú. Pasó el tiempo y qué día el pastor Emilesio nos invitó a una reunión con una pastora amiga de ellos que quería que orara por nosotros, gloria al Señor. Ellos no sabían de lo que yo había hablado con el Señor, ni lo que el Señor me había hablado a mí. Simplemente ellos me invitaron a esa reunión. Yo no quería ir a esa reunión. Mi esposa se cambió, se fue. Ella me dijo, igual de todas maneras, papi, ahí te dejo la ropa planchadita. Si tú quieres ir, allá te esperamos. Yo dije, yo no necesito de profeta. Yo no necesito que un profeta me hable. Ya Dios me habló. Yo no necesito que nadie me hable. Yo estoy claro en lo que Dios me habló. Así que yo voy a lo que Dios me habló, gloria al Señor. Y cuando mi esposa se viste y se arregla y se va, que cierra la puerta, yo me paro en la puerta del cuarto y le digo, mi amor, espérame, yo voy. Ellos me esperaron, me cambié, me fui con ellos, nos sentamos, llegamos al lugar que íbamos a llegar, donde la profeta Carmen Mendoza, gloria al Señor. Y cuando llegamos a ese lugar, ella comenzó a hablar en lengua, nos reunimos, oramos, hicimos una reunión, yo estaba ahí sentado y ella comenzó a hablar en unas lenguas más raras ahí. Yo dije, Dios mío, ¿dónde estoy metido, Padre? ¿En qué casa me metieron? Cúbreme con tu sangre preciosa, Padre, yo cancelo todo lo que no es tuyo. Y ella dice, ¿cómo se llama el varón que vino? Y el pastor de mi iglesia dice, se llama José. Y entonces el Señor, ella comienza a hablar, y cuando comienza a hablar, el Señor comenzó a hablar a través de ella. Todas las cosas que yo estaba viviendo, cómo pasó la salida de la iglesia, todo, ya comenzó el Señor a hablar. Y ella me decía que ella veía una ola grande que pasaba por encima de nosotros, un problema muy grande, pero que al final de la tormenta ella nos veía en pie, anclados en el Señor, pam. Yo comencé a llorar. Cuando la hermana comenzó a esta palabra, yo comencé a llorar. Yo sentía que era Dios que me estaba hablando. Y yo solamente en ese lugar le decía, Señor, así como me has hablado a mí, yo solamente le pido que tú le hables a mi esposa. O sea, yo no le había comentado a la hermana, ni al pastor Emilesio, ni a nadie. Yo solamente había pasado en mí, le había comentado a mi esposa, había quedado entre nosotros. Y de pronto la profeta se le pone en pie, se levanta, toma la mano de mi esposa, le dice que se ponga en pie y camina hacia donde estoy yo, me toma la mano a mí, me da la mano de mi esposa y le dice a mi esposa, ves donde él vaya, porque el Señor es quien lo ha enviado. Y mi esposa abrió los ojos, se puso a llorar porque ella no quería ir a Villate, ella no quería volver a Villate. Y ella le dice, ve porque es el Señor el que lo ha enviado. O sea, yo recibí una paz en mi corazón porque la fe tiene que producir obediencia. Cuando Dios le dio la palabra, cuando Dios le habló, ella me dijo, papi, vamos a volver nuevamente a Villate. Volvimos a Villate, nació un 26 de junio del 2010, nació Iglesia Cristiana Espada Cortante. Hoy han pasado 12 años de ese día y la obediencia al Señor nos ha traído acá, y desde esos 12 años que han pasado hemos comido de la vasija de aceite y hemos comido de la tinaja de harina. Nunca el pan ha escaseado. Le creímos al Señor, hemos desarrollado un ministerio, estamos creyendo al Señor.
nos han traicionado, nos han metido la puñaleta por la espalda, nos han hecho daño como usted no se imagina, han querido destruir la obra del Señor como usted no se imagina, pero ahí está la obra del Señor, hoy dando más fruto que nunca. En el momento de la lucha, de la prueba, de la persecución, nos hemos multiplicado de una manera que solamente Dios sabe que lo ha hecho el Señor, solamente lo ha hecho el Señor. Y yo puedo ver la cantidad de gente nueva que llega a la iglesia, el discipulado donde tenemos casi 30, 40 personas los miércoles, las células que se están abriendo, el trabajo que se está haciendo, los matrimonios colectivos que vienen. O sea, yo veo como el aceite, la harina nunca ha escaseado, porque fue una palabra que Dios dio y yo en obediencia, en fe le creía al Señor que era Dios que me enviaba nuevamente a Villate, a pesar de los obstáculos que yo sabía que iba a vivir, volver a Villate nuevamente. Dios ha sido fiel a su palabra, Dios nos ha sostenido, Dios nos ha tenido en pie, Dios nos ha guardado, Dios no nos ha dejado solos, porque cuando Dios da una palabra, tú y yo tenemos que obedecer, ser obediente en fe. ¿Cuánta gente Dios le habla? Un saludo a nuestra hermana Liliana Carreño que llega a la transmisión. Dios te bendiga, hija, Dios te guarde, paz y misericordia sobre tu vida. Y cuando Dios da una palabra, Dios lo que quiere es de nosotros fe y obediencia. Fe en el sentido de creer lo que Dios nos está mandando a hacer y obediencia de actuar hacia lo que Dios nos está diciendo. Si yo no le hubiese creído a Dios, si yo no hubiese orado y a mí me hubiese tocado venir solo y mi esposa no hubiese tenido que venir, pero Dios alineó todo a su favor. Cuando Dios está en el asunto, Él se encargó de convencer. Después Jonathan volvió nuevamente y comenzamos a hacer la obra del Señor, y hoy Dios ha colocado gente a nuestro lado como Liliana, como Lisbeth, como Neila, como la hermana Gloria al Señor, Luchi, líderes que han estado ahí con nosotros en este proceso, en este nuevo proceso de levantar la obra del Señor, y nos ha colocado un grupo de servidores buenos donde estamos trabajando, formando gente, creciendo. No ha sido fácil. A veces llega la enfermedad, todos nos enfermamos, no hay quien enseñe, no hay quien predique, no hay quien esto, pero la obra del Señor no la detiene nadie, y estamos creyéndole porque necesitamos fe y necesitamos obediencia. No podemos avanzar en esta vida, y lo que Dios quiere de nosotros es fe, lo que Dios quiere de nosotros es obediencia. A veces Dios nos va a mandar a lugares donde nosotros no queremos. Yo no quería volver a Villate, mi esposa no quería volver a Villate, y cuando yo veo todas las lágrimas que hemos derramado, lo que nos pasó hace 3 años cuando la división de la iglesia, todo lo que nos tocó llorar, yo casi me muero, a mí casi me da una, ¿cómo se llama eso? En el cerebro. Yo casi me muero, duré 3 meses postrado en una cama. O sea, yo nunca había vivido una división, yo no sabía lo que era eso, yo no sabía nada, pero ahí estuve, y gracias al Señor durante 3 meses en una cama donde Dios me ministró, donde Dios me visitó, donde Dios me habló. Y si usted supiera todo lo que a mí me ha tocado pagar humanamente, el precio por llevar el llamado del Señor y hacer el llamado de Dios, yo estoy satisfecho con lo que he hecho y seguiré satisfecho porque lo he hecho para el Señor, en obediencia, en fe a lo que Él nos mandó a hacer, porque Él lo que quiere es eso, fe, obediencia, que no importa lo que esté pasando, que no importa que lo malo que esté pasando, que no importa lo negativo que esté pasando, Él nos mandó, Él nos sostiene, Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos ayuda, Él nos bendice, Él nos alimenta, Él nos sostiene, pero Él quiere que nosotros tengamos fe, que tengamos obediencia, que le obedezcamos, que le creamos, que sepamos que Él es fiel, que las palabras que Él da son fieles y verdaderas, que cuando Él dice algo es que hay algo hecho está, que suceda lo contrario. Nosotros tenemos que creer a lo que el Señor nos dice, necesitamos fe. A Abraham le dicen el padre de la fe, pero no es el padre de la fe porque Abraham construyó la fe, no es el padre de la fe porque fue uno de los primeros que le creyó a Dios. Ve, sal de tu tierra y de tu parentela, y él se fue, él no le prestó atención a nada, él simplemente se fue y obedeció a lo que Dios le estaba diciendo. O sea, necesitamos eso. Dios me dijo, ve, yo voy, y lo que estoy haciendo ahora. Muchas personas me dicen, ¿usted por qué está en esa casa? ¿Usted por qué hace una célula en esa casa? ¿Usted no ve los malos testimonios? A mí no me importa. Dios me mandó a que fuera esa casa. Dios me mandó a que fuera esa casa. Dios me mandó a que fuera esa casa a predicar la palabra, y ahí me reúno y ahí doy la palabra. Llegan 12, llegan 14 y ahí me escuchan la palabra y ahí está echando la palabra. Yo no sé cómo vivan ellos ni qué hagan ellos, pero Dios me mandó, y no sé si por qué Dios me mandó, pero yo tengo que ser obediente, tengo que tener fe, aunque yo no esté viendo los resultados.
Yo tengo la fe de que Dios va a hacer algo, tengo la obediencia y Dios, y muchas veces a mí personalmente me ha costado obedecer a Dios, me ha costado tener fe. Muchas veces Dios me ha mandado a hacer cosas. No crea que es fácil obedecer, no crea que es fácil ir y hacer las cosas del Señor. Muchas veces el Señor me ha mandado a hacer cosas y yo no he querido hacer y Él me ha tenido que convencer y yo he tenido que ir, porque lo que Dios espera de nosotros es fe. Lo que Dios espera de nosotros, por eso el tema se llama ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y lo que Dios quiere de nosotros es fe. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra, a lo que dice su palabra. No me tengo que acomodar. La palabra no se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la palabra dice. Y si la palabra dice y es muy fuerte lo que la palabra está diciendo, pues no importa. Yo tengo que obedecer a la palabra. Así que mi amado hermano, este corto devocional, esta corta reflexión, porque tengo clase discipuladora en la noche, esta corta reflexión o esta introducción a este tema, te lo dejo ahí. Dios quiere que tengamos fe, que tengamos obediencia, que podamos obedecer a lo que Él nos dice, que no cuestionemos. Si Dios te manda, que es para ahí, usted vaya, a usted no le importa, usted cumpla con obedecer y tenga fe que Él va a enderezar el camino. Es que voy a hacerlo y nada más hay una sola persona y ahí no llega más nadie, pues dedícate a esa sola persona que está ahí y de algo hará el Señor ahí, pero Dios lo que quiere es obediencia, fe. Así que mi amado amigo, mi amado hermano que estás ahí escuchando esta palabra, Dios quiere hablar a tu corazón en esta tarde. Y si hay algo que pide Dios en esta tarde para ti y para mí, es fe y es obediencia. Es fe y es obediencia. Es fe, es obediencia. Dios quiere que tengamos fe. ¿Y qué es la fe? Hebreos capítulo 11, versículo dice, es pues la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción. Es que pues usted tiene que entender que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Una palabra que tiene dos letras, pero es poderosa. Fe. Y la única manera de que tú y yo podamos desarrollar fe es que tú leas la palabra. Es que tú leas la palabra. Es que tú leas la palabra, porque la palabra produce fe. Cuando tú lees un pasaje como el que te acabo de leer, el arroyo se secó, lo mandan a una viuda que se está muriendo de hambre, pero Dios dio la palabra, que no escasearía la harina de la tinaja y que no escasearía el aceite de la vasija. ¿Sí está escuchando usted? Activó la fe de esta mujer y pudieron vivir durante muchos años. Fe, obediencia. ¿Cómo le voy a dar de comida primero a este hombre? Está siendo un hombre. Mi hijo aguanta menos hambre que él y mi hijo se puede morir. Pero ella fue en base a la palabra que Dios le dio. Porque Dios ha dicho que la harina no escaseará y el aceite no faltará. Cuando ella escuchó eso, ella no tenía nada, un poquito. Pero cuando ella escuchó que le diera el primero y que si le daba el primero, la harina no iba a escasear ni el aceite iba a faltar, pues ¿qué estoy perdiendo? Mejor negocio no me pudo salir. Si no tengo nada y voy a hacerlo y me quedo sin nada y voy a morir y él me está diciendo que le dé primero porque Dios ha dicho, pues si Dios ha dicho, yo me monto en este burro, yo me monto en este viaje, yo me monto en este avión porque es que Dios ha dicho. Y cuando Dios ha dicho y cuando Dios dice, Él lo hace por encima del diablo, por encima del infierno, por encima de lo que sea. Dios lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Necesita un corazón que esté dispuesto a creer. Creer es fe. Y un corazón que esté dispuesto a obedecer lo que la palabra del Señor se está diciendo. Padre que estás en gloria, en honra, en alabanza, en poder y en majestad. Gracias por esta palabra, gracias por este momento, gracias por este tiempo. Gracias, Dios. Ayúdanos a desarrollar fe y la única manera de desarrollar fe es que leamos tu palabra, que conozcamos la historia de la Biblia, los grandes acontecimientos que pasaron en la Biblia. Como un niño de 17 años pudo derribar a un gigante. Como, Señor, una persona como Josué oró y el sol se detuvo. Como una persona, como un pueblo como Israel gritó y los muros de Jericó se cayeron. Como una persona como Jonás pudo dormir dentro de un pez durante 3 noches. Como, Señor, una vara extendida pudo abrir un mar, Señor. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Esas grandes historias que están en la Biblia. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo
esas historias que están en la Biblia que fueron verdad, que al leerlas nos nutren, porque la Biblia dice que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía, sino que hace lo que tiene que hacer, que produce fe y a nosotros nos produce obediencia a Dios. Permite que cada uno de los que estén ahí conectados puedan leer, puedan aprender, puedan escuchar la palabra, puedan escudriñar la palabra y puedan saber que hay un Dios que es vivo, que es real, que todo lo que dice Él lo cumple, porque su palabra dice que sus palabras son fieles y son verdaderas. Y nosotros queremos creer a lo que tu palabra nos dice, Señor. Y nosotros lo creemos hoy. Te pedimos perdón por nuestra incredulidad, por dudar de que tú lo puedes hacer. Así que, Señor, hoy tomamos la obediencia, hoy tomamos la fe, Señor, y te decimos, vamos adelante porque tú estás con nosotros en medio de lo que estemos viviendo y tú vas a proveer, tú vas a abrir la puerta, tú vas a suplir, tú vas a romper todo obstáculo, Señor, y tú vas a traer bendición, así como trajiste bendición para la viuda, como trajiste bendición para el hijo de la viuda, como trajiste bendición para la vida de Elías. Nuestra obediencia y nuestra fe producirá bendiciones espirituales, físicas, materiales, Señor, y bendecimos a este pueblo que nos está escuchando y declaramos tu presencia sobre sus vidas, que tú hoy, Señor, traes y aumentas la fe de cada varón, aumentas la fe de cada mujer, aumentas la fe, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre. Amén, 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 amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, mi hermano que estás ahí, mi hermana que nos está viendo. Deja tu saludo, comparte estos casi 40 minutos. Gloria al Señor con otra persona. Nos vemos mañana, si el Señor permite, 4:30, como todos los días. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te guarde y seguimos vivos y estamos en vivo. Que el Señor te bendiga y te guarde y nunca se te olvide que Papi está en medio nuestro. Fuerza, que no estás solo. Dios aumentará tus fuerzas como las del búfalo y te ayudará en estos momentos difíciles que tú estás viviendo y atravesando. Fe y obediencia. Bendiciones. Nos vemos mañana. No se te olvide que Papi está aquí en medio nuestro. Tu pastor y amigo José Yepe, que te saluda, te bendice y te dice, nos vemos mañana. Mil bendiciones.